el libro de Colosenses, así que por favor vamos a ir ahí, vamos a leer los versículos 13 al 20. Me gustaría volver a practicar, a repetir, y todos me pudieran seguir, la manera como esta epístola está dividida. Hay una división, hay 3 partes. Hay muchas formas de dividirla, pero una que me gusta porque es sencilla y porque es corta es la que tengo, que es, primero se divide la primera parte, capítulo 1, trata sobre doctrina. Y si no lo has pillado ya, lo pillarás con el tiempo de que el capítulo 1 está saturado de doctrina. Me gustaría pasar al capítulo 2, capítulo 3 y luego a la parte práctica, capítulo 3 y 4, pero sería casi un desperdicio volar a través del capítulo 1 sin extraer la gran cantidad de información que hay. Entonces, la segunda división, ¿cuál es? Peligro o daño, si quieres seguir con la letra D, ¿no? Pablo enseguida en el capítulo 2 empieza a advertir de los peligros que estaban allí en Colosas y les da instrucciones. Y luego la parte práctica, el deber. Y vamos a ver cómo primero nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ahí empieza todo. Y luego ya empieza a hablar de los hogares, el marido, la esposa, los hijos, los siervos. A la iglesia tiene un mensaje en cuanto a los deberes que debemos de cumplir en todas las áreas. Es una forma muy práctica de ver de dividir esta epístola de 4 capítulos. Vamos al capítulo 1 y vamos a mirar los versículos 13 al 20. Después de dar gracias al Señor, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ahora nos habla de todos los beneficios que tenemos en Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y toma nota porque voy a dedicar un mensaje entero solo a esas 3 últimas palabras, y para Él. Hay muchos mitos hoy en día que la gente recoge de por qué estoy aquí, sobre todo los cristianos. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y terminamos con el versículo 13, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a ver. Padre, este pasaje son pocos versículos, pero cada palabra, Señor, trae una enseñanza preciosa, un beneficio que tenemos en Cristo. Te ruego que me ayudes a desempaquetar esto un poquito, para que podamos comprender toda la doctrina, toda la enseñanza que hay aquí para nosotros, ¿no? Y para nosotros como cristianos debemos saber estas cosas y debemos funcionar mediante estos beneficios que tú nos has dado. Así que te ruego, Señor, que me des capacidad para traer el mensaje con claridad y también en la congregación, que tú, Señor, obres en los corazones, que puedas encontrar corazones abiertos, mentes abiertas al mensaje, de manera que tú puedas manifestarte de forma poderosa en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo preeminente. Esto viene a ser el título o la frase que va a surgir de todo el capítulo 1. Pero me gustaría comenzar con un extracto que he encontrado, un artículo
dice así, en el año 1893, es decir, cuando nació el hermano Francisco, no, en el 1893 la Exposición Mundial de Colombia se efectuó en Chicago, Illinois. A esta exposición vinieron, calcularon que vinieron más de 21 millones de personas a la exhibición que se hizo ahí. Bueno, entre las atracciones estaba un grupo conocido como el Parlamento Mundial de Religiones. Había representantes de todas las religiones del mundo y habían venido para asistir a esa exposición en particular. Se reunieron con el fin de dar a conocer sus mejores ideas y quizá de paso idear alguna nueva religión para el mundo, algo que fuese más funcionable, más fácil de llevar. Y claro, pues el evangelista D.L. Moody, reconocido por su gran alcance con el Evangelio, llegó a guiar a miles de personas y estableció escuelas bíblicas, institutos bíblicos, incluso un periódico. Pues el evangelista Moody vio esto como una gran oportunidad para la evangelización. Habló con las iglesias de la zona que le permitieran utilizar esos sitios para reuniones, alquiló teatros, alquiló también una carpa de circo para tener actividades ahí para presentar el Evangelio de Jesucristo. Sus amigos, los amigos de Moody, le dijeron que él fuera para atacarles bien, fuera al Parlamento Mundial de Religiones, pero él rehusó ir con esa actitud. Más bien, él dijo, no voy a atacarles, voy a presentar a Jesucristo de manera tan atractiva que las personas se volverán a Él. Solo voy a presentar lo que Él es y que la gente decida. Moody sabía que Jesucristo es el Salvador preeminente, no solo uno más de tantos líderes religiosos en la historia. Los datos que se recogieron de aquellas campañas en 1893 quizá fue el esfuerzo evangelístico más grande en la vida de Moody, y se calcula que miles de personas vinieron a Cristo por causa de ese esfuerzo. Pero me gusta la parte donde venían los compañeros, amigos de Moody, y decían, ahí es la oportunidad para atacar. Yo digo, no tengo que atacar, no tengo que ir en contra de lo que ellos dicen, solo voy a presentar la belleza, la hermosura, la grandeza, la preeminencia de Cristo. Y luego que comparen ellos. Muchos vinieron a Cristo por causa de aquello. Y lo que vemos aquí en el libro de Colosenses es algo parecido. Estamos viendo el capítulo donde posiblemente hay más doctrina sobre Cristo en sí que cualquier otro libro. Entonces, si tenéis prisa para que lleguemos al capítulo 4, os digo que paréis los caballos y nos detengamos aquí para ver estas preciosas verdades. Yo tengo 10, apenas he tocado 3, pero vamos a ver que este Cristo preeminente es Rey sobre su reino, versículo 13. Es Salvador sobre nuestros pecados, versículo 14. Es la imagen del Dios invisible, versículo 15. Es el primogénito sobre toda creación, también parte del versículo 15. Es el creador de todas las cosas, versículo 16, el versículo 17. Es el sustentador de todas las cosas, versículo 17. Es la cabeza de la iglesia, versículo 18. Es el principio, el primogénito de los muertos, versículo 18. Es la plenitud de todas las cosas. Versículo 19, y en el versículo 20 es reconciliador de todas las cosas en Dios. Das este bosquejo a cualquier predicador y fácilmente podría dedicar 2 horas sobre cada uno de estos puntos. Entonces, no sé por qué vamos a tener prisa y para ir saltando de un sitio a otro. Vamos a disfrutar de estas verdades. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a presentar a Cristo, no estamos presentando a un líder más religioso. Estamos presentando al preeminente Cristo, el que está sobre todo. No un líder importante, sino preeminente. Es muy importante. Y por eso Pablo, cuando
cuando salta al versículo 13, es porque antes en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo, cuando escucha de aquellos convertidos, aquellos que se han convertido en Colosas, recibe gran bendición. ¿Por qué? Por la bendición que ellos van a recibir, o que ya han recibido. Entonces me gustaría hacer un repaso para aquellos que no han estado antes y luego ver si podemos avanzar un poquito más en este temario. El primer punto que mencioné es Él es rey sobre su reino. Mirad conmigo capítulo 1 y versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nota lo que ha hecho. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él afirmó tener un reino, y si venís conmigo, guardad vuestro sitio ahí porque vamos a ir volviendo ahí. Quiero que vengáis conmigo a Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36 y 37. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es desde aquí. Le dijeron entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Y tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi testimonio. Entonces claramente ahí el Señor está diciendo, sí, claro que soy rey. No el rey que vosotros, la gente, entiende, pero mi reino no es de este mundo. Evidentemente, escuchar, un día en el futuro, lo que la Biblia llama el milenio, Cristo va a establecer su reino milenial. Como descendiente de David. De eso ya hemos estudiado bastante en el instituto, con el hermano Timoteo. Entonces ahí, después de su resurrección, Él afirmó el alcance, a dónde va este reino. Quiero que vengáis conmigo ahora a Mateo capítulo 28, 18. Mateo 28, 18. ¿Os acordáis? Aquí vemos, la vez que tenemos en la conferencia misionera o el énfasis misionero, utilizamos estos pasajes. Antes de ascender al cielo, ¿cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo? Versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y termina diciendo, yo estaré con vosotros. Entonces, hermanos, Jesús es rey sobre su reino. Jesús mismo proclamó ser rey y su realeza y reino proclamados los vemos constantemente en la Biblia. De hecho, si vas al libro de Apocalipsis, también encuentras algo sobre esto en el capítulo 1:5. Déjame que lo lea. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano, toma nota, de los reyes de la tierra. El soberano. Él no es solamente importante, no es un rey, es el rey de reyes. La Biblia misma lo enseña así. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Al terminar el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 17, así lo afirma. Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, el Señor Jesucristo, hoy, después de vencer la muerte, ascendió y se sentó a la diestra del Padre y reina. Y nosotros somos sus súbditos. Qué privilegio tan grande. Por eso Pablo, yo creo que dice, y dando gracias siempre. ¿Por qué? Porque nos ha trasladado del reino de las tinieblas a una administración, a un reino nuevo, donde Cristo sigue reinando y donde nosotros tenemos la oportunidad de servirles. Hermanos, un cristiano, una persona que se llama cristiana, que no desea servir al Señor, tiene un grave problema de egocentrismo. Todo cristiano debería decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y esto es curioso porque cuando, ¿os acordáis del apóstol Pablo cuando iba a Damasco con cartas, con licencia para apresar a los cristianos? En el camino cae al suelo y recibe una voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Una cosa dijo Saulo, ¿quién eres? Y luego terminó diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Pues hermanos, de aquel momento de no saber quién era Jesucristo, 29 años después escribe Colosenses y dice, déjame, en 29 años he descubierto grandes cosas sobre quién es Jesucristo, de quién eres Señor, a decir, déjame que te escriba quién es el Señor. Entonces a nosotros, hermanos, espero que podamos sacar de estas epístolas gran información que nos lleven a la madurez y sobre todo que esa madurez nos lleve al servicio cristiano. Ese es el propósito. Entonces vemos que Él es rey sobre su reino, versículo 13. Ahora venid conmigo al versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, otro beneficio que tenemos es que Él es el Salvador de nuestros pecados. Él es el único que puede redimirnos. Cuando hablamos de los beneficios, las maravillas de Cristo, es que ningún líder religioso puede redimirte de los pecados. Puede mediar dándote cierta sabiduría popular, puede darte ciertas disciplinas religiosas, puede darte todo tipo de información, pero no tienen la capacidad de redención que tenía Jesucristo. De ahí que Él sea preeminente también. Esta palabra, redención, viene del griego, a ver si lo pronuncio bien, apolutrosis, ¿no? ¿Lo pronuncio bien? ¿Sí? Significa una liberación ejecutada mediante el pago de un rescate. Es como si todos nosotros estuviéramos en una tabla siendo vendidos y Jesucristo hace la mayor apuesta, dice, yo le compro, pagado por completo, sales de esa esclavitud para ahora ser libre. Y el amor que vamos adquiriendo por Él nos lleva a ser siervos de Él. Le servimos por temor, sí. Él debe ser temido, reverenciado. Pero le servimos, como decía Pablo, con amor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces esta palabra es muy, muy importante. Es decir, cuando hablamos de redención, habla también de ser librados de la esclavitud del pecado mediante el pago de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. No vino con un lingote de oro, no vino con una bolsa llena de monedas, vino y dijo, yo pago con mi vida. Hermano, no hay mayor amor que ese, que uno dé su vida. Y es Jesucristo el que dio su vida. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20, 28. Entonces Él es Salvador de nuestros pecados, en virtud de su sangre tenemos redención, pero también en virtud de su sangre tenemos perdón. Perdón, la palabra afesis, significa liberación de la esclavitud o prisión. En Cristo tenemos perdón o indulto de los pecados. Es como si fueran removidos para nunca ser recordados jamás. En Mateo 1, 21, ¿os acordáis cómo el ángel habló a José y le dijo, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados? Y luego vemos también que Él es la imagen del Dios invisible. Veamos el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí también la palabra imagen merece la pena estudiarla un poquito. Viene de la palabra griega eikon o I-K-O-N-E, ikone, no sé si lo pronuncio bien. Significa imagen, figura, semejanza. Jesús es la imagen del Dios que es invisible. Hermanos, ningún hombre ha sido jamás, ningún hombre ha visto jamás a Dios. Pero Jesucristo dice que le ha declarado. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos en Hebreos cómo se le conoce como el resplandor de la gloria de Dios. Y en Hebreos también nos dice en el capítulo 1 que es la imagen expresa de la persona de Dios. La imagen de Dios. Como se le ve en el libro de Corintios, 2 de Corintios 4:4. Jesús es la misma imagen de Dios. ¿Quieres ver a Dios?
mira a Jesucristo. He aquí, tanto tiempo llevo entre vosotros, dijo a los discípulos, y no me habéis reconocido. Mirar el rostro del Señor, hermanos, es mirar la gloria del Señor. En 2 Corintios 4, 6, venid conmigo ahí, creo que os va a encantar este pasaje, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La faz de Jesucristo, hermanos, está iluminada la gloria de Dios. Y entonces, conocer a Cristo es conocer a Dios. Aquí, como cristianos, creemos en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué relación tienen estas personas? Las mismas. Tienen las mismas cualidades, los mismos atributos, pero tienen tres funciones diferentes. Mismo Dios, tres funciones diferentes. Y cuando ves las características de Dios el Padre y las comparas con las características de Jesucristo, son exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la imagen, a ver, ¿cómo lo digo? Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, pero Cristo es la misma imagen del Padre, Dios el Padre. Entonces, ser conformados a la imagen de Cristo es ser conformados ¿a quién? A Dios. Entonces, hermanos, cuanto más conocemos al Señor Jesucristo y más nos entregamos, más nos rendimos a Él, más la belleza de Cristo se va a ver en nosotros. El mundo tiene que decir, eres cristiano, no decir yo soy cristiano. Es fácil decir yo soy cristiano. Pero sabes que los primeros cristianos no iban diciendo, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. Fueron los inconversos, los que vieron el comportamiento de estas personas y decían, mira, comparándolos con aquel que decía que era el Cristo, estos son mini cristianos, son seguidores, son un reflejo de lo que Él es. Hermano, ojalá el mundo pudiera conocer a los cristianos de esta iglesia y decir, ellos, que me digan bautista o no importa mucho, pero que me digan es cristiano solo, mira su ejemplo, mira cómo vive en su casa, mira cómo vive en el trabajo, mira, de ahí el capítulo 3 y capítulo 4 de Colosenses. Cuando todo esto se viene a reflejar en nosotros, se va a reflejar en todo lo que hacemos. Es así como Cristo se va a manifestar al mundo. El mundo no necesita más de nuestra luz, lo que necesita es la luz de Cristo. Y cuando nosotros damos testimonio de esa salvación es cuando la gente empieza a ver, empieza a palpar, por así decirlo, la hermosura del Señor Jesucristo. Pero también, fíjate en el versículo 15, dice, y Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Entonces, el primogénito sobre toda la creación. Ahora, este pasaje ha producido mucha confusión. Ya os di un poco de información, me parece la semana pasada. Los testigos de Jehová cogen este versículo y dicen, eso significa que Dios creó a Jesucristo, el primogénito de la creación, y luego a través de Él creó todas las demás cosas. Mira la palabra primogénito, significa el primero engendrado. Pero hay mucho error en esa interpretación. Porque también la palabra primogénito puede significar primero en ser creado. De aquí que los testigos de Jehová digan eso, de que Jesucristo fue una creación de Dios y que de Él salió todo lo demás. Pero es que también esta palabra primogénito es utilizada en el Antiguo Testamento para decir de mayor importancia, de prioridad suprema. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, 22, hablando de la nación de Israel, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero ¿acaso fue Israel la primera nación en existir? No. Pero lo que está diciendo ahí ella es de primordial importancia. Y también vemos eso con respecto a David en el Salmo 89, versículo 20, y luego saltamos al 27, dice, hallé a David, mi siervo,
lo ungí con santa unción. Y luego versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Acaso fue David el primogénito, el primero en ser engendrado? No, él tuvo varios hermanos, era el menor. Pero sin embargo dice Dios, este David yo le he puesto en un lugar de importancia, de primordial importancia, de autoridad, de una posición suprema. Entonces cuando leemos, por ejemplo, Colosenses, sobre todo versículos 16 y 17, así es como los testigos de Jehová lo han puesto en sus Biblias. Escucha, vamos a leerlo juntos, porque en él fueron creadas todas las cosas. Presta atención a esta palabra, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así es como lo leen los testigos de Jehová. Han puesto la palabra de más detrás de la palabra todas. Así que su Biblia leería, porque en él fueron creadas todas las demás cosas. Y luego donde dice, sean potestades, todo lo demás fue creado por él. Y luego en el versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las demás cosas en él subsisten. Metiendo esa palabra de más, hermanos, han distorsionado completamente la imagen, la posición del Señor Jesucristo. Testigos de Jehová, muy lejos de ser verdaderos testigos de Jehová, son para mí testigos del diablo. Y esto está siendo grabado. ¿Por qué? Porque el añadir y quitar de la palabra para seguir una ideología religiosa es, hermanos, una ofensa tremenda para con Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero si seguimos leyendo el versículo 17, hay más. Él es sostenedor de todas las cosas. Dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ayer el hermano Timoteo nos dio una clase y nos dio la diferencia entre deísmo y teísmo. ¿Os acordáis? ¿Quién aquí es teísta? Nadie. Espero que todos. ¿Quién aquí es deísta? Dirás, pastor, ¿qué es eso? Teísta es que Dios creó todas las cosas, que Dios existe, creó todas las cosas y que sigue obrando en su creación. El deísta dice, sí, yo creo en Dios, creemos que Dios creó todas las cosas, pero el momento que las creó, quitó sus manos y dijo, ahora todo, ya no hay milagros, ya todo es natural, Dios se ha sentado, ya no interviene en los asuntos de los hombres. ¿Quién es deísta? Según la palabra, todas las cosas en él subsisten. El hecho de que se levante el sol todas las mañanas, el hecho de que el mar no pase su límite, el hecho de que estés aquí sentado y no salga volando por los aires, es gracias a que Dios, que el Señor Jesucristo está sosteniendo las cosas así. El hecho de que la gente pueda hacer ciencia, investigación científica, es por el hecho de que tienen las cosas sostenidas, pueden repetir las cosas una y otra vez. Imagínate que un científico dice, pues yo creo en la ley de la gravedad. Mira, y cogen una manzana, la tienen, ¿ves? Demostrado. Pero mañana se levanta y dice, yo creo en la ley de la gravedad, y suelta la manzana y se queda aquí volando. ¿Y qué ha pasado? Pues han cambiado, algo se ha roto. Es que si tú quitas al Señor de la obra que hay en el universo, hermanos, el universo se colapsaría. Yo me sorprendo mucho de esas personas que dicen, ¿dónde está Dios cuando hay tantos problemas? Sosteniéndolo todo. Dentro de un mundo caído. Hay que entender, hermanos, que este mundo en el que vivimos no es el mismo mundo que Dios creó en Génesis. Aquel mundo, hermanos, el Señor dijo a todo es bueno. Cuando creó al hombre y a la mujer dijo es bueno. Vivía en un estado de perfección. ¿Quién cree que hoy vivimos en un estado de perfección y que este mundo funciona perfectamente? Se ha introducido el pecado en este mundo y desde que entró el pecado, el mundo y las criaturas están gimiendo dentro de ellos diciendo ¿cuándo vamos a ser librados de todo este problema, de esta degeneración? Vivimos en un mundo roto. Pero aún así,
Dios sigue sosteniendo todas las cosas. Si quitáramos a Dios de todo, al Señor Jesucristo de todo, hermanos, todo se colapsaría. Entonces veríamos qué ocurriría. Entonces, estar Cristo activo hoy en día en los asuntos de los hombres, más te vale que lo creas. El hecho de que estés respirando ahora mismo es porque hay oxígeno, pero ¿por qué no sale el oxígeno despedido al espacio? Las leyes naturales, sí, pero ¿quién establece esas leyes para que se mantengan así todos los días? ¿Quién dice que no se pueden cambiar las leyes como hacemos aquí en el país de España? Hoy tenemos una ley, mañana la cancelan y pone otra ley. Pues mañana Dios dice, oye, me gusta la ley de la gravedad, pero te voy a quitar y ahora todo el mundo sale volando por los aires. ¿Quién dice? Si no hay nadie que lo sostenga, que sea firme, olvídate del universo. Todo colapsaría. Pero hay más belleza todavía. Nos muestra de que Jesucristo es preeminente en la creación, pero toma nota, ahora va a algo más personal. Quiero que veáis, hermanos, que del universo y de todo lo que existe, ahora dice, yo tengo un pueblo escogido. Amén. Mira lo que dice el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Ahí también vemos al Señor, la preeminencia del Señor. Su preeminencia va más allá de sostener todas las cosas. Él establece un cuerpo. La palabra iglesia aquí, muy parecida a la palabra en español iglesia, es E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia. Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero significa congregación o asamblea formada por personas que han sido llamadas fuera aparte para un uso exclusivo. ¡Qué privilegio! Que el Señor Jesucristo, ese que creó todas las cosas y sostiene todas las cosas, ahora diga, Sammy. Y cuando vengo a la salvación, Él dice, yo te voy a sostener también a ti. Yo tengo un plan, un propósito para ti. Hermanos, cuando recibimos a Cristo, no solamente recibimos salvación de una condenación que nos esperaba, recibimos un propósito. Iglesia es un privilegio. Y claro, cuando hablas de iglesia, hay mucha gente que dice, no, solamente iglesia universal, o iglesia, no, son universal, refiriéndose a todas las personas que han recibido a Cristo, que han experimentado el nuevo nacimiento. Sacamos la idea de 1 de Corintios 12:13, déjame que lo lea, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Toma nota que es el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, lo que nos coloca en ese cuerpo, seamos judíos, gentiles, siervos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está hablando de todas aquellas personas, sin mirar su denominación, que han llegado al conocimiento de la salvación. Todos aquellos que han nacido de nuevo forman parte de ese cuerpo. Pero Dios tiene un propósito para cada una de esas personas y luego nos habla a la vez de la iglesia local. Digamos que en la iglesia universal uno tiene que experimentar el bautismo seco, el bautismo del Espíritu, no tiene nada que ver con agua. Pero para entrar en la iglesia local el Señor diseña lo que llama el bautismo de agua. Es importante para un cristiano ser bautizado después de ser salvo. Amén. Porque le incorpora de una forma funcional en ese propósito que tiene para nosotros. Nos coloca aquí para un propósito. No solamente nos da salvación, sino que nos da un propósito. Y para cumplir con ese propósito, nos da dones espirituales. Creo que el mejor versículo para afirmar esto de la iglesia local está ahí en Hechos 2:41. Entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ¿a dónde? A la iglesia local, la iglesia de Jerusalén, que era la única que había entonces, aquel día como 3.000 personas. Y vemos justo después, en el capítulo, avanzando en el capítulo 2 y el capítulo 3, como ahora ya están en la iglesia integrados. ¿Qué están haciendo? Aprendiendo la palabra. Están comprometidos allí los maestros, los pastores. Está allí la congregación creciendo. Tienes allí un cuerpo, un organismo vivo, activo, produciéndose y creciendo.
Y nosotros tenemos el privilegio de participar en eso. Venir a la iglesia es un privilegio. Pertenecer a una iglesia es un gran privilegio. Servir en una iglesia, hermanos, es tremendo privilegio. Así que cuando llegue la oportunidad para funcionar dentro de ese cuerpo, debemos decir, Señor, dime qué quieres que yo haga. Como Pablo hizo aquel día cuando fue a Damasco. ¿Quién eres? Aquí vemos una descripción de quién es Cristo y lo que Él representa en todas las cosas. Entendiendo eso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta de cualquier cristiano que está espiritualmente saludable debería ser, quiero servir al Señor que me salvó. Entonces, como cabeza, Jesús es sobre la iglesia. Como ya hemos visto, Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Cuanto más Él debe tener el rango de preeminencia en su iglesia. Por lo tanto, Él es quien controla el destino de los que están en su iglesia. Me gusta mucho leer el libro de Apocalipsis, por lo que, sobre todo los primeros capítulos, porque vemos muchas cosas que hace Jesucristo con la iglesia. Hablando de las 7 iglesias en Asia, dice el que Él camina en medio de los candeleros. Él está aquí caminando. ¿Dónde está? Pero siguiendo lo que nos enseña el Apocalipsis, Él está aquí. Estaría, me va a salir de la cámara ahora mismo, estaría pensando diciendo, ¿qué tal? ¿Estamos aprovechando esto? Bien, bien. Y tú para ti, está caminando, comprobando, ¿tienes el corazón abierto? ¿Entendéis? Él se mueve. Y si miras las exhortaciones que Jesucristo hace a las iglesias, Él les está llamando la atención. A algunos le dice, bien hecho, sigue, no desmayes. A otros le dice, esto hay que cambiarlo. Él se mueve entre nosotros, funciona entre nosotros. Espero que estés abriendo tu corazón al Señor y decir, Señor, por favor, háblame a mí, dime qué quieres que yo haga. Y si estás esta tarde aquí y no has conocido a Cristo como Salvador todavía, si no le has recibido, abre tu corazón y recíbele, amén. Y si ya le has recibido, pero no has sido bautizado, ¿qué tienes que hacer? Señor, pastor, ¿qué tengo que hacer para poder bautizarme? Yo quiero servir a mi Señor, yo quiero seguir el modelo que Él ha establecido. Y si eres salvo y has sido bautizado, deberías estar diciendo, bueno, ahora yo necesito aprender para poder servir. Necesito a alguien que me discipule. Y si estás aprendiendo, debe ser con un propósito de que mañana, más adelante, puedes decir, pues pastor, si usted ve que yo soy fiel, por favor, podría darme el privilegio de poder servir en alguna área de la iglesia. Todos funcionamos en un cuerpo. El único que no funciona en un cuerpo es el miembro enfermo. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, todo lo que nos está dando aquí el apóstol Pablo, todavía no hemos llegado al final. Y si me dais 5 minutos, intentaré comprimir media hora en 5 minutos. Pero todos son beneficios. No me extraña que en el versículo 12 Pablo dice, ¡qué gozo! ¡Qué bendición! Señor, gracias. Pero con 29 años de experiencia, dar gracias a Dios por los grandes beneficios que tenemos en Cristo. ¿Por quién es Cristo en nosotros? ¿Quién es el Cristo en el mundo? ¿Quién es Cristo en la iglesia? ¿Quién es Cristo en los hogares? ¿Quién es Cristo en todas las áreas? Él es preeminente en todas las cosas, dice. Todas fueron creadas por Él y todo fuerte, en voz alta. Para Él. Si lo has dicho con convicción, amén, pero si no, quiero que lo repitas. Si no lo has dicho con convicción, escucha, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Para Él. Así me gusta, pero espero que salga del corazón. Yo me siento muy emocionado. Pero vamos allá. Mira el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué significa eso? Toda la plenitud de la deidad. Y luego en el versículo 15 dice que es la imagen misma del Dios invisible. Y Pablo declara más tarde que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2, versículo 9. En Él habita toda la plenitud de la vida. Pero escucha, también Él es, también en nosotros, su plenitud tiene que se manifiesta en nosotros. Mira, por ejemplo, capítulo 1, 14.
En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, capítulo 2, versículo 3. En Él tenemos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En el capítulo 2:10, estamos completos en Él. Jesús es también nuestra plenitud. No es importante, es preeminente. Y esa es la idea que quiero quemar en nuestro corazón. Quiero que el Señor queme esa imagen en mi corazón, para que yo pueda servirle, no 1 hora a la semana. Señor, yo ya, no, en todas las cosas son para Él. Todas las 24 horas del día deberían ser para Él. Amén. Vividas a través del trabajo, dando testimonio como cristiano. Vividas en el hogar, dando testimonio como padre, como madre, como hijo. Vividas donde quiera que sea, aquí en la iglesia, sirviendo. Todo en nuestro ser, Dios lo creó y Dios lo creó para Él. Pensemos así cuando pensemos en Jesucristo. Y luego, finalmente, aprendemos que Jesús es el reconciliador de todas las cosas con Dios, versículo 20. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si algún día ese reloj desaparece, me sentiría muy, muy feliz. Entonces, para intentar arropar todo, de aquel día cuando Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? 29 años después, nos escribe esta carta. Creo que Pablo ha entendido bien quién es Jesús. Pero sacaríamos un gran beneficio si nosotros también aprendiéramos quién es Jesús. No me extraña de que Moody dijese, yo no voy a atacar, no necesito hacerlo. Solo necesito ser eficaz exhibiendo, exponiendo su preeminencia en todas las cosas. Y si lo hago bien, la gente va a ser atraída naturalmente a esa luz. Hermanos, no estamos aquí en el mundo para atacar al mundo. Estamos aquí para ser luz al mundo que atraiga al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién eres, Señor? A proclamar que Él es Rey sobre su reino, Salvador de nuestros pecados, la imagen del Dios invisible, primogénito sobre toda la creación, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, plenitud de todas las cosas, reconciliador de todo. Y sigue. Confío de que esto te ayude a entender mejor quién es Jesús. Y también confío de que esto nos ayude a ponernos en el lugar correcto ante Jesús. Termino con un pasaje más y cierro con oración. En Apocalipsis 5, versículos 11 al 14, nos muestra un cuadro de quién es Jesús. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los reyes vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, el que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían, amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Wow. Un día vamos a estar delante del Cordero. Le veremos en todo su esplendor. Y quizá nos acordemos de el vago intento que hizo el pastor Sammy para hacernos ver lo grande que es Él. Pero ahora delante de Él diremos, no se acercó ni a los talones. Hizo lo mejor que pudo. Pero viendo ahora al Señor Jesucristo en su gloria, apenas consiguió quitar el polvo de encima. Lo he intentado lo mejor que he podido.
Pero va a ser el Señor el que va a tener que manifestarse, iluminarte para que podamos comprender mejor estas cosas. Pero espero que hayas sacado lo suficiente para entender de que Cristo sí es preeminente y de que Él es preeminente en todas las cosas. Y que si estás aquí vivo hoy es porque Dios la sostiene. Y si estás aquí y no conoces a Cristo es porque quiere que le conozcas, quiere que le recibas. Y si ya le conoces, quiere que le sirvas. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra. Señor y Padre Celestial, este último capítulo que hemos leído, Apocalipsis 5, apenas podemos ver toda la gloria que ahí está intentando, se explica. Creo que no hay palabras que puedan describir, que puedan contener todo lo que tú eres. Tenemos suficiente para dentro de nuestra mente finita para comprender, Señor, para saber los beneficios y las bendiciones que tenemos en Cristo. Y también para saber la posición que debemos adoptar dentro de este mundo y dentro sobre todo de la iglesia local. Pero te pido, Señor, que con el tiempo, igual que Pablo, a lo largo de los años podamos ir viendo con más claridad quién es ese Cristo preeminente. Y le vayamos dando lugar donde pueda obrar en nuestros corazones. Abre nuestros corazones, abre el mío, Señor. Dame capacidad para comprender. Y ayúdanos, Señor, a digerir este mensaje de manera que podamos gozarnos, dar gracias a Dios, a la espera de que otra persona más venga y te reciba como Salvador. Obra en nosotros hoy, Señor. Y si hubiera aquí alguna persona hoy, Señor, que no te conoce todavía, tú ya has estado obrando en su corazón, lo han pensado y están listos, Señor. Ayúdales a dar ese paso de fe, para que quizá luego al final del culto puedan hablar conmigo y pues les pueda mostrar exactamente lo que la Biblia enseña para poder ser salvo. Que tu Espíritu Santo, Señor, encuentre esa libertad para moverse en